Viernes 5 de agosto del 2022. Qué gusto saludarles, amigas y amigos. Bienvenidos sean ustedes a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros vamos a tener importante información para compartirla con todos ustedes. Primero saludamos con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Hola, Vero, amigos televidentes. Muy buenas noches. Gracias, como siempre. Y cada noche le reiteramos abrirnos las puertas de sus hogares. Para nosotros es muy importante compartir estos 60 minutos de información. Así es, correcto. Hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora, ¿qué les parece si vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada? Ecuador continúa con las negociaciones con China para adquirir la primera vacuna inhalable del mundo. El cronograma para las elecciones seccionales del 2023 continúa. El Pleno aprobó los informes sobre gasto público y medidas de bioseguridad. En Guayaquil, la policía rescató 8 menores que vivían en condiciones infrahumanas y eran explotados laboralmente. En lo internacional, los equipos de socorro continúan trabajando para rescatar a 10 mineros atrapados en un yacimiento de carbón en México. Y en los deportes, Robert Lewandowski, el gran fichaje del Barcelona, vivió su gran día en el Camp Nou. Vamos enseguida a iniciar con una noticia impactante, amigos televidentes. En la localidad de Baños, en la provincia de Tungurahua, una madre y su hijo desaparecieron la tarde del jueves 4 de agosto en el Río Verde. Esto es en el sector del Pailón del Diablo. El hecho se registró alrededor de las 15:30 cuando Matías, de tan solo 8 añitos, habría resbalado y caído al río. Maritza Tipán, su madre, en un intento de rescatarle, fue tras él. Vero y amigos televidentes, primeras versiones afirman que los turistas no habrían respetado las señales de alerta del lugar sobre la fuerza del caudal de la cascada y el temporal en esta zona turística. Las acciones de búsqueda continúan para hallar rastro de los desaparecidos y las autoridades y administradores locales se han pronunciado al respecto. Se ha consternado todo Baños porque son turistas o unas personas que llegaron a visitar nuestra parroquia y lamentablemente, no sé si por imprudencia o qué es lo que pasó, definitivamente las investigaciones lo dirán, en la parte alta del Río Verde se fue al río un niño y una madre que nos ha dolido mucho. Si no toman la gente la precaución, el cuidado, incluso con niños, pueden pasar estas cosas. Ha pasado mucho a los tantos años, ha habido ciertos inconvenientes a veces, pero no fatales como en esta oportunidad, y es muy lamentable, 2 vidas que se han perdido. Empezamos con los grupos que están ya a pie en el sector de donde fue el acontecimiento. Están las personas que ya están a pie para la parte rocosa de toda lo que es la continuación de la cascada. Tenemos aproximadamente 50 metros, se une con el río Pastaza, que es el que tenemos aquí atrás. Esa sección de ahí, desde el punto de la unión del río Pastaza con el río Verde, hasta este punto que es la desembocadura del Pastaza, pero que viene de la hidroeléctrica de la represa Goyán, pues desemboca aquí. Esta sección se la puede realizar en kayak, pero con el nivel de agua que está ahorita, no. Y escuche con atención porque Ecuador continúa con las negociaciones con China para adquirir la primera vacuna inhalable del mundo, que tendría la propiedad de brindar mayor protección contra el COVID-19. A modo de toma todo, pero con gas que contiene la vacuna de CanSino contra COVID-19. Quienes la reciben no tienen dolor, ya que es menos invasiva que una inyección intramuscular. La vacuna inhalatoria es una nueva vacuna que está desarrollando CanSino Biologics. Es la misma fórmula que la vacuna intramuscular, que ya actualmente está en el mercado ecuatoriano registrada por la ARCSA. La fórmula líquida de la vacuna ingresa a esta especie de nebulizador. Este equipo convierte el biológico líquido en gaseoso para que una persona a través de esta especie de tomatodo realice una inhalación durante 10 segundos. Y en cuestión de minutos, según su fabricante, el paciente empieza a desarrollar anticuerpos. ¿Cuándo podría estar en Ecuador? Nosotros estamos en contacto con las autoridades del gobierno ecuatoriano y una vez que las autoridades aprueben esta nueva
vía de administración, nosotros ya estaríamos disponibles para poder proveer a Ecuador y a cualquier otro país. Según las primeras negociaciones, el precio por dosis sería de entre 7 a 12 dólares cada una. En Ecuador, desde hace un año se aplica CanSino a la población de entre 18 a 60 años y está restringida para mujeres embarazadas en periodo de lactancia o con enfermedades preexistentes. Tiene niveles superiores a la vacuna intramuscular, da más del 90% de la efectividad. Quienes aplican las vacunas son optimistas frente a esta nueva forma de aplicarla. Sí hay casos en los cuales las personas tienen un poco de temor a la aguja. De su parte, la población confía que podría ser una buena alternativa. Me parece excelente para que venga la gente y se inyecte, o sea, se vacune, porque mucha gente no viene por miedo. Mientras las personas no tengan ningún tipo de efecto secundario o cualquier cosa, está totalmente bien. Aunque a la fecha no hay acuerdo, las negociaciones entre el Ministerio de Salud y CanSino son por 6 millones de dosis y, según se informó meses atrás, llegarían en octubre de este año. 19 horas con 6 minutos y ahora les contamos, amigos, que la viruela del mono se contagia principalmente por el contacto de piel con piel y una persona puede contagiarse, por ejemplo, al estrechar la mano a alguien que está con la enfermedad o inclusive al tocar los mismos objetos que la persona infectada. Nuestra compañera Manuela Bedón nos muestra a continuación una simulación de cómo se puede propagar este virus. En Ecuador se han confirmado 7 casos de viruela del mono. En un principio, la OMS anunció que el contagio se daba por un contacto estrecho y prolongado, por ejemplo, un beso. El Ministerio de Salud informó que quienes presentan síntomas deben acudir inmediatamente a un centro de salud para poder hacer el diagnóstico inmediato. Sin embargo, el inmunólogo e investigador Nicolaus Kyriakidis no recomienda que se acuda a un hospital, ya que se puede propagar el virus en el trayecto. Simplemente lo que debemos hacer, lo más prudente, lo más responsable, es aislarlos en la casa, autoaislarlos, para evitar el contagio de demás personas, sino aislarnos en la casa y pedir a que nos visite nuestro médico de cabecera. Decidimos hacer la prueba y hacer un recorrido, como si presentáramos síntomas, y acudimos a la casa de salud más cercana para comprobar a cuántas personas podríamos estar contagiando. Tomamos un bus y pagamos el pasaje y estuvimos en contacto con al menos 60 personas, que es la capacidad promedio de un bus. Al llegar al centro de salud nos hacen un triaje y se descarta la posibilidad de COVID-19, ya que la sintomatología es muy similar. Posterior a esto, si presenta vesículas o comezón, la Casa de Salud emite una alerta epidemiológica y se espera que llegue el INSPI para realizar las pruebas necesarias. En nuestro recorrido estuvimos en contacto con alrededor de 70 personas. Suponiendo que sus núcleos familiares son en promedio de 4, habremos contagiado a 280 personas. Si estas tienen contacto con otras 3 personas, el contagio ascendería a 840 en 48 horas. Algunos síntomas de la viruela símica pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, inflamación de los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, síntomas respiratorios como dolor de garganta, congestión nasal o tos. Y el más importante, salpullido. Ante estos síntomas, los expertos en salud como Kyriakidis recomiendan aislamiento, un correcto aseo corporal, en especial de las vesículas o ampollas. Pues limpiar o decontaminar las superficies que podrían ser portadoras de este virus. Existen vacunas tanto para la viruela humana como la símica, pero su producción sigue siendo baja debido a que la viruela se erradicó en 1980. Las autoridades ya solicitaron a la OMS que se les ponga en el listado de países que desean adquirir estas vacunas. Manuela Bedón, Noticias 7. Y cambiamos de tema porque con el cierre del periodo de democracia interno para las organizaciones políticas en las denominadas primarias, veamos quiénes son los aspirantes a las prefecturas de Guayas y Pichincha. Quiénes son precandidatos para las seccionales del 2023, se lo contamos a continuación. Este viernes culminó el plazo que las organizaciones políticas legalmente habilitadas para participar en las elecciones seccionales del 2023 tenían para desarrollar sus procesos de democracia interna. Ya se ha proclamado oficialmente a 7 candidatos a la prefectura del Guayas y 6 a la de Pichincha.
En Guayas están el actual concejal de Guayaquil, Héctor Vanegas, por el Movimiento Centro Democrático, la ex legisladora Marcela Guiñaga por el Movimiento Revolución Ciudadana, la actual prefecta Susana González, que buscará la reelección por el Partido Social Cristiano, Elvis Fuerte por el Partido Avanza, Richard Intriago por Izquierda Democrática, el actual concejal de Guayaquil, Andrés Gushmer, que terciará por el Movimiento Reto, Edgar Salazar por el Movimiento Provincial Renovación y Nicolás Lapenti con el apoyo de Sociedad Patriótica. En el caso de Pichincha están Andrea Hidalgo, actual concejala de Quito por el Movimiento Centro Democrático, la actual prefecta Paola Pavón, que buscará la reelección por el Movimiento Revolución Ciudadana, el ex arquero ecuatoriano Jacinto Espinosa por el Movimiento Amigo, Elsa Guerra, activista social por el Partido Socialista Ecuatoriano, Luis Guillermo Curuchumbi, actual alcalde de Cayambe por Pachacutic, Pablo Vélez por el Movimiento Renovación Total Reto y Gonzalo Pérez, empresario ganadero, por el Movimiento Todos. Por otro lado, en Azuay, Jefferson Pérez, Yacu Pérez, Dora Ordóñez, Luca Payanca, Sebastián Ceballos y el actual alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, son algunos de los personajes que buscarán ser candidatos a distintas dignidades en la provincia. Andrea Orbe, Noticias 7. El cronograma para las elecciones seccionales del 2023 continúa en el Consejo Nacional Electoral. El Pleno aprobó los informes sobre el gasto público y medidas de bioseguridad. A 2 semanas de que se convoque formalmente a elecciones, el CNE votó por unanimidad a favor de los informes que permitirán, entre otras cosas, una jornada electoral transparente y segura. El primer punto fue el documento sobre lineamientos y directrices de bioseguridad en el interior de los recintos electorales. El mismo que ha sido validado por el Ministerio de Salud Pública y que busca mitigar el riesgo de contagio de COVID-19 entre los servidores públicos, trabajadores, observadores electorales, delegados de organizaciones políticas y ciudadanía en general. Este informe comprende la entrega gratuita de mascarillas y de gel antibacterial a los ciudadanos que serán miembros de las juntas receptoras del voto. El CNE también definió los montos máximos para el gasto electoral, con el que se busca que en campaña no haya excesos y disparidad en la contratación de publicidad, tanto en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias. A fin de garantizar el desarrollo de una campaña electoral equitativa, igualitaria y que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas que participarán en las elecciones seccionales de 2023. El gasto electoral tendrá variaciones según las dignidades, cantones y provincias. Por ejemplo, el límite para alcalde de Quito será de $800,470, en Guayaquil de $800,236, en Cuenca de $179,420 y en Manta de $84,369. Hasta este viernes las organizaciones políticas debían cumplir con sus primarias para elegir a los postulantes, que podrán candidatizarse desde el 22 de agosto, mientras que la campaña será del 3 de enero al 2 de febrero de 2023. Lautaro Andrade, Noticias 7. Siguiendo con el mismo tema, la aplicación del voto telemático para ecuatorianos residentes en el exterior no representará un ahorro inmediato para el presupuesto electoral. Sin embargo, sí sería considerable para los ciudadanos. Alrededor de 86,000 ecuatorianos podrán beneficiarse de esta alternativa de sufragio. En las elecciones seccionales de 2023, los ecuatorianos residentes en el exterior deberán elegir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. En total son 409,000 ecuatorianos empadronados para votar en el extranjero, pero una parte de ellos, 86,000, podrán hacerlo de forma telemática. Nosotros tenemos en el exterior 3 circunscripciones. Hemos decidido la utilización del voto telemático en 50 zonas electorales. Estos puntos están en 26 ciudades de Europa, Asia y América. Esta modalidad de votación tiene sus ventajas. Una de ellas, el tiempo de conteo. Nosotros vamos a tener los resultados a tiempo inmediato. No tendremos que nosotros hacer como en procesos pasados, que tenemos que esperar que se haga el proceso de escrutinio, hacer el tema de transmisión de datos, e inclusive a veces teníamos que esperar que los paquetes electorales vengan desde las oficinas consulares, y eso se demoraba entre 5 hasta 15 días. Otro factor, el económico, sobre todo para los ciudadanos. Ellos tienen que dejar de trabajar para ir al recinto electoral, tienen que trasladarse. El costo del traslado a veces
es importante. En cambio, para el Estado, que usualmente destina alrededor de $2,5 millones para el voto en el exterior, el ahorro existe, pero no será inmediato. En este proceso en sí, el costo-beneficio de dejar esto, el tema del alquiler de recintos, por ejemplo, en el exterior, lo hemos utilizado para lo que es herramientas tecnológicas que van a ser utilizadas. El sufragio telemático es sencillo y el ciudadano podrá hacerlo desde su celular, computadora o tableta electrónica. Carolina Basante, Noticias 7. Atención amigos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una declaración sobre el clima de inversión en Ecuador en el que concluye que hay 3 factores que dañarían la reputación del país. Por otro lado, destaca decisiones que apuestan por mejorar esa materia. El gobierno estadounidense presentó este 4 de agosto el informe sobre el clima de inversión y destaca que el gobierno ecuatoriano está tomando medidas positivas para mejorar la estabilidad fiscal, pero que si bien el gobierno de Guillermo Lasso ha buscado impulsar las inversiones, enfrenta grandes desafíos en su agenda por la reputación a largo plazo de Ecuador como un país de alto riesgo para la inversión. Acaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos de determinar en un análisis que el Ecuador es un país riesgoso para invertir. Que escuchen esto los asambleístas y sepan que para impedir que el Ecuador esté en esa categoría tenemos que generar seguridad jurídica y no se genera seguridad jurídica con archivos de ley. El texto enfatiza que a eso se le suma una relación desafiante con la Asamblea Nacional, la cual complicaría la aprobación de la necesaria legislación de reforma económica, escenario que podría cambiar con la apertura al diálogo que entablaron las 2 funciones del Estado esta semana. Me parece que hay un camino que desde el punto de vista de lo jurídico y de lo normativo está bastante allanado y está bastante claro. Ahora, lo político siempre es otra cosa. Por lo tanto, habrá que conversar con las diferentes bancadas para ver de qué manera esta información ya se va haciendo llegar a las bancadas y que se tome una decisión sobre eso, porque a mí me parece que de adoptarse va a ser una herramienta muy positiva para el país. Por otro lado, el texto resalta que el Banco Central del Ecuador reportó un crecimiento del PIB del 4.2% en 2021 y proyecta un crecimiento del 2.8% en 2022. En el texto que fue publicado este jueves también se resaltan los sectores de interés para los inversores extranjeros, que serían el petróleo, gas, minería, electricidad, telecomunicaciones y comercio electrónico. Andrea Orbe, Noticias 7. Amigos televidentes, al regresar de la pausa en redes sociales circula un nuevo reto que pone en peligro a niños y jóvenes. Se llama Blackout. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además recuerda que somos retransmitidos por Radio Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El turismo sexual es una de las actividades ilícitas más lucrativas y una plataforma para trata de mujeres y niños alrededor del mundo. En Ecuador, las autoridades están alertas sobre el incremento de usuarios de este negocio irregular ligado a otras formas de abuso como la pornografía infantil. Yo tengo una orden de allanamiento. Cuando la policía allanó este hostal en Canoa, provincia de Manabí, el pasado 23 de junio, no solamente encontraron al extranjero identificado como Leslie Servas, quien era el dueño del inmueble, sino a un niño y a un adolescente. En el lugar habían dulces, consolas de videojuego y otro tipo de artículos que habrían sido una especie de carnada para atraer a los menores al lugar en donde se dedicaban a producir pornografía infantil. Pero este sitio no solamente servía para generar este contenido ilícito. Las evidencias indican que aquí también se promovía el turismo sexual. Una vez en el país o en el lugar de alojamiento, les proveían de menores de edad, de niños que oscilan entre los 8 y 12 años. No importa, no tenían el establecido si eran solo niños o niñas. El turismo sexual es la tercera industria ilegal más lucrativa. Según la OIT, mueve alrededor de $30.000 millones anuales. Normalmente están apegados a lugares donde tienen que ver los temas de marítimos. Entonces, en temas, por ejemplo, en provincias costeras, en Galápagos, en lugares que tienen puertos. Es muy
muy relacionado con este tipo de lugares. En nuestro país, esta clase de actividad está tipificada en el Código Penal en el artículo 102, en donde se establece penas de 13 a 16 años de prisión. En cambio, para el delito de pornografía infantil, la sanción es de 13 a 16 años de cárcel. Ambos ilícitos que tienen relación preocupan a las autoridades. En lo que va del año, 7 personas han sido detenidas relacionadas a la pornografía infantil. Sino que se trata ya de que el Ecuador podría convertirse en un país en el que se produce y se almacena este tipo de material. Por lo cual hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 1-800 delito u otras dependencias como la Policía Judicial o DINAPEN. Carolina Basante, Noticias 7. Atención amigos, en el último tiempo se ha popularizado el término vacuna, pero no en el contexto sanitario. Les vamos a explicar de qué se tratan las vacunas de extorsión. Presta atención. Una llamada telefónica desconocida puede ser un intento de extorsión para obtener dinero de una posible víctima. Obtienen la información de la misma a través de redes sociales, que es lo más común. Otra forma de aplicarlo es mediante la intimidación física o directa, como por ejemplo ir a un local comercial para exigir un pago. Hay negocios muy pequeños donde los extorsionadores no le piden grandes sumas de dinero. Se ha identificado acciones en las que le piden desde $1 en adelante. Si usted suma ese dólar en un mercado, por ejemplo, donde tiene unos 100 puestos o unos 200 puestos, ya vamos hablando de una cantidad diaria que sumando por los 30 días es bastante fuerte. Guayaquil es la ciudad del país con más denuncias, con 38, seguida por la provincia de El Oro, con 19, y Los Ríos, con 14. Pero no necesariamente por más denuncias es que hay más extorsiones. Esmeraldas tiene apenas 3 denuncias, 3 delegaciones, y es donde más se está presentando este tipo de actividad. Hemos resuelto 5 casos, ¿sí? Pero sabemos que existe 106 casos. Pero no quieren presentar la denuncia. O sea, eso es lo importante que hay que señalar. Desde la Policía Nacional se exhorta a la población a denunciar, no quedarse callada ni dejarse amedrentar, inclusive por delincuentes que se atribuyen el nombre de grupos de delincuencia organizada solo para provocar temor. Lautaro Andrade, Noticias 7. En el noroeste de Guayaquil, la policía rescató a 8 menores que vivían en condiciones infrahumanas y eran explotados laboralmente. En el caso que se investiga bajo el delito de trata de personas, una mujer fue detenida. Incursionó la mañana del viernes para rescatar a un grupo de 8 menores, infantes y adolescentes de 2 a 13 años, e incluso estaba una joven de 17 años embarazada. Y así pernoctaban, en medio de la podredumbre e insalubridad, desperdicios y basura por doquier, unos cuantos colchones tirados sobre un piso de piedras. Hubo instantes dramáticos en que la intervención policial se convirtió en algo caótico para personas vulnerables que no atinaban a comprender qué sucedía. Su madre los habría mantenido en una condición casi de esclavitud, sometidos a labores de mendicidad en las calles del centro de Guayaquil. Dentro de la investigación nosotros pudimos concretar que los niños permanecían varias horas en la calle. A veces terminaban la jornada de trabajo 1 a 2 de la mañana en el centro histórico y de ahí retornaban a este lugar a descansar, donde ustedes pudieron apreciar que las condiciones son realmente infrahumanas, en las que los niños dormían en un colchón sobre la tierra y sin un techado. Durante 4 meses, la policía especializada en menores siguió el rastro del caso que es investigado por el delito de trata de personas. La mujer, madre de los 8 menores, espera a otro hijo en su vientre. Sí, también la madre está embarazada, la adolescente de 17 años, que es la hija mayor de ella, también está embarazada, y obviamente esto va a seguir siendo una cadena de que están involucrados en estos actos de mendicidad y una explotación laboral. A pesar de ello, fue detenida y mientras permanezca en estado de gravidez, estará aislada y en vigilancia. En el proceso se verá si los niños son devueltos a la casa de la madre o si no quedan ingresados ya en la casa hogar.
En medio del despliegue policial se mantenían como observadores agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos e integrantes de una organización no gubernamental con sede en Norteamérica que combate el delito de trata de personas. Trascendió que aportaron con recursos logísticos y económicos para obtener plenos resultados en la investigación sobre el caso. El delito de trata de personas se sanciona con 13 a 16 años de prisión. En caso de que sean niños, niñas o adolescentes, de 16 a 19 años. Si la víctima fallece, se sanciona con 26 años. Dos son las modalidades más conocidas dentro de la trata de personas en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador: la explotación sexual y la explotación laboral. Más del 80% de las víctimas son mujeres menores de edad y jóvenes adultas. Y la mayoría de las víctimas son captadas por personas de su entorno familiar y social, de acuerdo a datos del Ministerio del Interior. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Un reajuste en el presupuesto presentado por el consorcio Transdev Medellín habría sido la causa para que se cierren las negociaciones y se abra nuevamente la convocatoria para el nuevo operador del metro de la ciudad de Quito. Autoridades aseguran que esto no va a afectar los plazos. El pasado 4 de agosto, la empresa metropolitana Metro de Quito nuevamente publicó las bases para recibir propuestas. Esto tras un inconveniente por un reajuste de precios con el consorcio Transdev Medellín, que había sido seleccionado previamente. El consorcio no planteó una cifra de incremento ni tampoco un porcentaje. Lo único que dijo, luego de un año se ve cuánto fue la variación y con eso me reajusta. Pero eso en nuestra legislación no existe. Las autoridades capitalinas aseguraron que no se adjudicó el contrato al consorcio Transdev Medellín, sino que ellos ocuparon el primer lugar en la etapa preliminar. La adjudicación es cuando ya termino la etapa precontractual. El gerente dice adjudico el contrato y en ese momento se va a firmar el contrato. También se recalca que al estar en una etapa preliminar, el proceso todavía no se sube al CERCOP. Las empresas interesadas en operar el Metro de Quito tendrán hasta el 19 de agosto para presentar formalmente sus propuestas. Las ofertas se presentan el día 19 y hasta ese momento no tenemos certeza de quiénes se van a presentar. Lo que sí hemos podido referir es que hemos recibido dentro del procedimiento consultas de potenciales interesados. El contrato con el nuevo operador del metro se daría a finales de septiembre y el sistema de transporte entraría a funcionar en diciembre de este año. Jamás yo he dado una fecha. Yo no he dicho nunca 15 de diciembre. Yo he dicho en diciembre. Diciembre es desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Paralelamente, David Dávalos, veedor del Metro de Quito, desistió de la acción de protección presentada en contra de la empresa metropolitana y en la audiencia la jueza aceptó dicho desistimiento. Se han extralimitado de lo que ha sido una veeduría a una participación netamente política. Edison Saavedra, Noticias 7. El Ministerio de Gobierno entregó este viernes la propuesta oficial del Ejecutivo sobre el control de precios en productos de primera necesidad, como parte de la Mesa 3 de diálogo con los movimientos indígenas. Esto era parte de un acuerdo para que ahora, con la información completa y la edad de trabajo, las organizaciones sociales la analicen antes de sentarse a dialogar. El martes se reinstalará la mesa en la que se espera consolidar consensos. Atención amigos, activistas buscan recolectar firmas para que no se utilicen caballos y burros para subir o bajar de la laguna de Quilotoa y sostienen que los animales son explotados y maltratados. En internet circula una iniciativa que busca dejar de usar caballos y burros como animales de carga en la laguna del Quilotoa. ¿Por qué? Los comuneros usan estos mamíferos para transportar víveres y principalmente para que turistas no suban la montaña a pie. Que se utilizan los animales incontables veces para subir y bajar sin descanso. Entonces eso es también explotación y maltrato animal. Hasta el Quilotoa llegan miles de turistas tanto nacionales como extranjeros. Bajar a pie desde la cima a la laguna toma entre 45 minutos a 1 hora, mientras que subir toma de 1 hora a hora y media. El problema es la dificultad del camino. La cuesta, al ser tan larga y tan inclinada, no es apta para que
que ellos puedan como que caminar con libertad y con tranquilidad, entonces esto se convierte en una tortura. Según los activistas, esto daría una imagen de maltrato animal ante los mismos turistas. Ellos, al tener tal vez una cultura que está más hacia el derecho de los animales, dicen, wow, como que lindo el Quilotoa, qué hermoso el paisaje, pero qué feo cómo están maltratando a los animales en este país. Pero esta actividad representa un ingreso económico para los comuneros. Por ello se han presentado alternativas para usar otro medio de transporte y proteger así el bienestar de los animales. Una de ellas son tarabitas. También otras alternativas de, por ejemplo, cambiar la forma en la que son los trayectos para que sean trayectos menos explosivos para los animales. La propuesta ya se socializó con las comunidades de Cotopaxi. Ellos reconocen que existe la problemática, saben que sus caballos, que sus burros también se están desgastando, pero al mismo tiempo que ellos también viven una realidad que es difícil. La iniciativa ya cuenta con más de 82,000 firmas y se busca llegar a 150,000 para acudir ante autoridades del Ministerio de Turismo y de Ambiente. Edison Saavedra, Noticias 7. Pero amigos televidentes, les pedimos un minuto de su atención porque en redes sociales circula un nuevo reto que pone en peligro a niños y jóvenes. Y el reto se llama Blackout Challenge. Y hasta la fecha, Fele y amigos televidentes, lamentablemente ha cobrado la vida ya de 2 niños en Europa y sobre todo en el Reino Unido. Una de las madres de uno de los pequeños afectados hace un llamado a las autoridades y a la comunidad internacional para que pongan límites a este tipo de prácticas en las redes sociales. Veamos la nota. Un reto viral que ha causado la muerte en 2 menores en Europa. ¿De qué se trata este reto? Los adolescentes aguantan su respiración hasta perder el conocimiento. Miles de jóvenes ya lo han hecho. Uno de los fallecidos tenía 12 años y la falta de oxígeno le provocó muerte cerebral. Pero, ¿por qué son tan susceptibles los niños y adolescentes a seguir este tipo de retos? La ciudadanía opina que son por las visualizaciones. Te están tratando de llamar la atención o tratar de encajar. Que haciendo esas tendencias van a ganar popularidad. La psicóloga Margarita Samaniego explica que los adolescentes son más propensos, ya que al ser un ser social, busca pertenecer a sus pares o similares. Ellos sienten la necesidad de realizar las mismas actividades que hace la mayoría de sus pares, de su círculo más cercano, para ser aceptado por ellos mismos. Pero ¿cómo podemos enseñar a los jóvenes a usar las redes sociales de mejor manera? La ciudadanía opina que la educación es fundamental. Influir criterio. Si pueden verlo, si tienen criterios, sabrán si la siguen o no. Samaniego concuerda y recomienda a los padres que enseñen a los hijos un correcto uso de las redes, con ejemplos claros. Dar una guía, que ellos sientan la confianza en contarles a ustedes si desean o no hacer un reto. ¿Y cómo nosotros podemos generar la confianza? Primero, no juzgue a su hijo. Y cuando ellos se sienten juzgados, se ensimisman en ellos, y todo se queda guardado ahí y no tienen cómo comunicar. En redes sociales se han viralizado muchos retos, como beber una botella entera de alcohol. El famoso rompecráneos. Manuela Bedón, Noticias 7. Excelente nota de nuestra compañera Manuela Bedón. Y amigos televidentes, tenemos que ser claros. Las redes sociales son un instrumento magnífico para la comunicación hoy en día. Pero esto, sin lugar a dudas, no puede reemplazar el control que tienen que tener los padres y la educación que tienen que brindar los padres hacia los niños. El control parental siempre es muy importante y más que nada en estos días. Así es, Feli, y aumentar el autoestima también, porque muchos de los niños se someten a este tipo de retos que pueden poner en peligro no solamente su bienestar físico, sino inclusive en algunos casos su vida. Hay que darles estabilidad y hay que ayudarles para que tengan la suficiente autoestima de cuidarse a sí mismos. Y Vero, para cerrar el tema, el teléfono celular, el móvil, estos señores no pueden reemplazar la educación que los padres tienen que brindar a los hijos. Así es, importante este mensaje y ahora les contamos que el avistamiento de ballenas es un espectáculo natural que se puede observar desde las costas ecuatorianas. Los cetáceos vienen a nuestras aguas para aparearse y dar a luz. Nuestro compañero Lautaro Andrade viajó precisamente a la provincia de Esmeraldas para mostrarnos más sobre este evento que vale la pena ser visto. Llegó el verano, por eso los turistas desde muy temprano llegan a la playa de Atacames para subirse en estas embarcaciones en busca de las ballenas jorobadas. Paciencia se debía tener en un viaje sobre las olas para experimentar un instante de emoción al ver a esos gigantescos mamíferos acuáticos saludarnos con sus aletas en medio del mar. Desde el frío de la Antártida llegan cada año entre 300 y 400 mil ballenas que buscan las cálidas aguas ecuatorianas
para hacer una serie de actividades. Vamos a observar, estamos viendo un apareamiento de las ballenas jorobadas, ya que ellas se envuelven las dos y en la superficie del mar abajo ellas comienzan a dar sus piruetas y otras también comienzan como a saludarnos, a decir ven. Es un verdadero lujo observarlas, pero hay que acercarse en silencio para que los botes no las ahuyenten y toque repetir esa búsqueda como si de un juego se tratara para mirar sus piruetas. Cuando las ballenas jorobadas salen de la superficie hacia el aire es por motivo de que ellas están prácticamente desparasitándose, ¿ya? Pero nosotros también lo vemos y científicamente también se puede observar que ellos dicen pues que es una forma de comunicación. Ver a esos animales de mar que superan los 15 metros de longitud y las 180 toneladas de peso es algo que no cansa. Como nos cuenta Pedro, un lanchero que todos los días viaja en su embarcación de turistas y aún no olvida la primera vez que vio a las ballenas. La primera vez que yo vine a observar ballenas yo tenía 23 años. Ahorita tengo 45 años. Ya. Es un espectáculo muy bonito porque nunca yo lo había visto. Ya, me emocioné viendo las ballenas. Estamos a 2 millas de la costa de Atacames viendo a las ballenas jorobadas. Para los que vienen por primera vez consideran que es una experiencia única, mientras que los que vuelven a observarlas dicen que es un espectáculo que vale la pena repetir. Sin embargo, si usted es turista y va a venir acá, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantenerse en sus asientos con sus celulares, no levantarse de los asientos. Segundo, no botar nada lo que es vasos, plástico, nada. Entre agosto, septiembre y si está de suerte en octubre, es posible el avistamiento de la ballena jorobada. El litoral ecuatoriano es privilegiado para que usted en estas vacaciones tenga con su familia 30 minutos de contacto directo con un espectáculo natural que vale la pena presenciar. Lautaro Andrade, Noticias 7. Amigos televidentes, y al regresar de la pausa, tras haber declarado la viruela del mono como una emergencia de salud pública, la Casa Blanca prevé una aceleración en el acceso de vacunas en el país. Regresamos enseguida. Vamos enseguida con las noticias del mundo. Amigos televidentes, equipos de socorro trabajan contra reloj para rescatar a 10 mineros atrapados en un yacimiento de carbón en México. Rescate contra reloj en una mina de México. Los equipos de salvamento llevan desde el miércoles trabajando duro para liberar a 10 mineros que han quedado atrapados en un yacimiento de carbón en la región minera de Sabinas. Según las autoridades, el derrumbe ocurrió en un agujero de 60 metros de profundidad cuando los mineros intentaron abrirse paso por una zona llena de agua. Estos han dejado claro que hasta que no se extraiga todo el agua, no será posible acceder a los mineros atrapados. Me doy cuenta que botó para arriba en el venero, en el pozo, entonces no puede entrar nadie porque tenemos que sacar primero, bombear toda el agua, sacarla para que puedan entrar los mineros a rescatar a los compañeros. La Secretaría de Defensa ha informado de que hay 234 miembros del ejército desplegados en la zona y que cuentan con 5 bombas de extracción de agua. El presidente de México, Manuel López Obrador, le pide a los familiares de las víctimas que no pierdan la esperanza, los cuales se encuentran cerca del lugar del accidente a la espera de sus seres queridos. Mandarle un abrazo a los familiares, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, un abrazo muy fuerte. Y van a seguir contando como siempre con nosotros, no están solos. Después del accidente, 5 mineros lograron salir y fueron trasladados a un hospital, de los cuales 2 fueron dados de alta. Este no es el primer accidente de este tipo en la zona. En 2021, 7 mineros murieron tras el colapso de otra mina de carbón en la región de Muzquiz. El accidente más grave de este tipo ocurrió en 2006, cuando una explosión de gas en la mina Pasta de Conchos provocó la muerte de 65 trabajadores. Y tras haber declarado a la viruela del mono como una emergencia de salud pública, la Casa Blanca prevé una aceleración en el acceso a vacunas en ese país y evalúa también la posibilidad de ofrecer asistencia técnica a naciones vecinas.
Este es el mensaje de la Casa Blanca a países de la región tras haber declarado una emergencia nacional por el brote de la viruela símica en Estados Unidos. Creo que la declaración de Estados Unidos de una emergencia de salud pública, así como la declaración de la OMS para todas las naciones, resalta la importancia de estar alerta y también de trabajar en una forma centrada en la comunidad para abordar el brote a medida que evoluciona. Lo dice Dimitri Daskalakis, coordinador adjunto de la Casa Blanca para la respuesta al brote de viruela del mono. Creo que también resalta el hecho de que la vida y la salud de las personas LGBTQ son realmente importantes y deben centrarse en esta respuesta. Hasta el viernes, Estados Unidos ha reportado más de 7.100 casos de la infección. El estado de Nueva York encabeza la lista con más de 1.700, seguido de California, Illinois, Florida y Texas. En América Latina, Brasil, Perú, México y Chile son los países con mayor incidencia. 11 o'clock. Mientras en Estados Unidos se extiende la vacunación, se espera que la declaración de emergencia aumente la capacidad de diagnóstico e inmunización, un llamado que han hecho expertos y líderes estatales. Al mismo tiempo, la Casa Blanca analiza mecanismos de colaboración internacional a través de la Organización Mundial de la Salud. Se está trabajando mucho para ver cómo podemos brindar el apoyo adecuado, ya sea solo a través de asistencia técnica, pero también estrategias para mejorar la forma en que se distribuyen las vacunas a nivel mundial. Jorge Agobián, Voz de América. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, pero cuando regresemos del mundo de los deportes y les vamos a contar, por ejemplo, que Robert Lewandowski, el polaco de oro, el gran fichaje además del Barcelona, vivió su primer gran día en el Camp Nou, donde se dieron cita más de 55.000 espectadores, nada más y nada menos. Ya les contamos los detalles al regresar de la pausa. Agradecemos como siempre por estos 60 minutos de información que hemos llegado hasta sus hogares. Nos despedimos no sin antes desearle éxitos en las funciones de nuestros compañeros el lunes en Fanático a las 8 con el nuevo formato. Así es, que bien, vamos a estar pendientes entonces, amigos, de toda la información deportiva. Igual tenemos una cita con ustedes el día lunes a las 7 horas en punto aquí en Noticias 7. Un feliz fin de semana, que disfruten.